Listo, profe. Iniciamos. Yo soy Haider Hernández Rodríguez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Cuauhtémoc del Estado de México. Conmigo se encuentra el señor Carlos Mario Suárez Martínez, quien es coordinador académico de la institución educativa Ciencias del Egipto en el municipio de Majagual, ubicada en el departamento de Sucre. Estimado profesor, gracias por esta oportunidad que me da de realizarle esta entrevista. Profe, para empezar, ¿cuáles son las labores que realiza en el cargo que usted tiene actualmente en la institución? Bueno, profe, no, de nada, siempre al servicio de usted y de cualquier agente que me solicite cualquier ayuda. Bueno, con relación a las labores, eh, desde mi institución, tengo que decirle que no contamos con personal administrativo. Por lo tanto, quizás la primera función de mi parte es apoyar al señor rector en las labores propias del directivo rector. Entonces, se da como una conjugación entre las labores del rector y mi persona, y ya como coordinador, sí, mi labor principal es velar o coordinar toda la parte organizativa y operativa de la institución. Muchas gracias, profe. ¿Cuál consideraría usted, profe, que es su papel dentro de la educación como coordinador académico? Bueno, profe, como coordinador académico, mi papel principal en la educación es hacer operativos procesos en la institución, que la institución sea operativa, que la institución tenga una organización y motivar y adelantar procesos de innovación en la institución. Como coordinador, como persona, que también somos agentes educativos, como persona, creo que se puede decir que podemos educar también con lo que uno hace, con lo que uno es, con lo que uno es, con el ejemplo. Muchas, muchas gracias, profe. Usted tiene razón. Profe, ya entrando un poco en materia, ¿qué opina usted sobre la educación en Colombia? Bueno, opinar sobre la educación en Colombia, yo considero que se podrían dar tres opiniones o tres puntos de vista desde tres ámbitos. Eh, sí, tres ámbitos. Uno desde el Estado, otro desde el gobierno y otro desde el propio contexto o desde la realidad. Desde el Estado, ¿en qué sentido? Bueno, que el Estado promulga unas normas generales que orientan a unos procesos que deben ser, que deberían ser de calidad, como son la misma constitución política, la misma ley 115, la misma ley 715, que orientan a procesos de calidad y que disponen de unos rubros y de unos recursos para que eso sea así. Eso desde la parte del Estado. Desde la parte del gobierno, sabemos que todo lo relacionado con educación está siendo mal gestado desde las políticas neoliberales que vienen atropellando este derecho en nuestro país, y más aún cuando tenemos ese flagelo de la corrupción, que todo lo que gira en torno a la educación está siendo corrompido, y a diario observamos que la educación en Colombia está siendo saqueada desde los programas de alimentación, vemos los casos de corrupción, las mismas contrataciones, vemos que el ministro, que muchos ministros, que muchos secretarios de educación, que muchos docentes están siendo nombrados, quizás sin tener unos perfiles adecuados. Entonces, y desde la realidad del contexto, podemos decir que nos encontramos tratando de adelantar algunos procesos, de alcanzar unos ideales, a veces sin las herramientas o con herramientas escasas, pero que bueno, somos agentes educativos que mantenemos la convicción y la motivación y tratamos de sacar los procesos adelante.
Entonces, desde esos tres puntos de vista veo la educación en Colombia. La veo a veces como algo en general, para resumir, los tres puntos de vista lo veo como una realidad bastante utópica, lo que es la calidad de la educación en Colombia. Gracias, profe. Usted mencionaba inicialmente la parte que corresponde al Estado, la parte legal, podríamos decir. Un poco más específico, profe, desde la parte legal, ¿cómo cree usted que está la educación en Colombia? La legalidad, esa parte legal, la parte documental, ¿considera usted que es prudente, es buena o le faltaría algo? Bueno, hay muchas normas. Yo creo que en Colombia somos ricos en eso, en normas. Y creo que las normas, el espíritu de las normas son buenos ya. El espíritu de las normas es bueno. De todas las normas son buenos. A la hora de hacer operativa esa norma o hacerla funcional es donde se presentan los inconvenientes. Entonces encontramos que citan normas sobre, por ejemplo, sobre el aumento del gasto público, sobre el aumento en la inversión en educación, y resulta que son eufemismos, son maquillajes, son cifras maquilladas que en realidad el aporte que hay para educación son mínimos en cuanto a inversión. En cuanto a otro tipo de normas que regulan la educación también, podemos ver que el espíritu es muy bondadoso para la calidad de la educación permiten quizás que haya mejor acceso a la educación, que haya gratuidad, que haya equidad hasta cierto punto, pero hablar de pronto de calidad, que es un término bastante diciente en cuanto a hablar de educación, puedo decirle que a veces nos quedamos cortos también por esa situación que tienen que ver con los recursos de la educación, que están siendo corrompidos y que las pruebas las vemos a diario en las noticias. Pero en sí, profe, las normas con las que cuenta nuestro país, nuestro servicio educativo, creo que son buenas, que son benéficas, que son bondadosas, pero tenemos dificultades a la hora de hacerlas operativas, porque la Muchas inversión gracias. no es la suficiente. Ok, profe. Profe, la UNESCO, ¿qué sabe de la UNESCO? ¿Cuál es su función? Bueno, sobre la UNESCO lo que sé es que es un brazo de las Naciones Unidas que propende o velan por los programas de tipo de educativos y de cultura. Creo que nuestro país es rico en cultura, nos falta hacer mayor inversión en educación, y en cultura también nos hace falta hacer mucha inversión. Bueno, gracias a Dios con toda la riqueza cultural que contamos, hablando de la UNESCO, contamos con, con varios embajadores que caminan el mundo, que en pro de realizar programas tendientes a eso, a mejorar la educación y la cultura en otros lugares. Ahí tenemos a Shakira y tenemos a Juanes, entre otros. James Rodríguez, creo que también. Así es, profe, muchas gracias. Profe, la Declaración de los Derechos Humanos, específicamente el artículo 26, ¿qué podría mencionar de ello? Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, sé Sí, que la Declaración de los Derechos Humanos, bueno, podría decir que es el marco internacional o universal que promulga los derechos humanos y reconoce esos derechos fundamentales que debemos tener todos como seres humanos. El artículo que me menciona, en realidad, profe, no lo conozco, no tengo ok, precisión sobre eso. entiendo. No, el artículo 26 habla o dice específicamente que toda persona tiene derecho a la educación. Le agradezco, profe. Profe, una pregunta más. En la constitución de nuestro país, de Colombia, ¿se encuentra consagrado algún derecho que tenga que ver con la educación? ¿Podría mencionar algo al respecto? Bueno, profe, nuestra constitución nombra los derechos fundamentales de los seres humanos, de los habitantes, de los ciudadanos, y entre esos derechos fundamentales nombran la vida, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, y también se menciona el derecho a la educación. Ok, profe. No, nombrarle un artículo en específico en estos momentos sería mentirle, Entiendo, no lo tengo preciso. entiendo, le agradezco.
Profe, bueno, usted fue un poco amplio con las primeras preguntas en hablar del gobierno en cuanto a la educación, pero un poco más específico, profe, el Ministerio de Educación, ¿qué opina al respecto? ¿Qué apreciación tiene de este organismo? Bueno, el Ministerio de Educación en nuestro país considero yo que es el máximo órgano que regula el servicio educativo en el país. Y de pronto tratando de hacer una analogía, podría decirle que el Ministerio de Educación Nacional es al servicio educativo del país lo que es el Consejo Directivo al servicio educativo de la institución. Es el máximo órgano que representa el servicio educativo en el país. Claro, profe, muy amable. Profe, ¿sabe usted en qué consiste la ley 115 de 1994, Ley General de Educación? ¿En qué consiste la ley 115? Sí, ¿podría hablar un poco de ella? Bueno, la ley 115 que fue expedida en el 94 y que es parte de esa normatividad que tenemos vigente, a pesar de que ha sido intervenida en muchos apartes, le puedo decir que es la norma macro que regula el servicio educativo, es la norma macro. Y bueno, también hablándole, ahora rato le dije una analogía, hablándole de pronto metafóricamente, podríamos decir que la ley 115 es la Biblia o la enciclopedia de la educación en Colombia. Así es, profe. Profe, en Es la cuanto ley a... general, es la ley general de educación. Así es, así es. Profe, en cuanto a la estructura de la educación en Colombia, ¿qué menciona la ley 115? La estructura, los Discúlpeme, niveles. profesor, me repite, me hace el favor. Digo, estamos hablando de la ley 115. Usted dice, pues, analógicamente, que es la Biblia de la educación en nuestro país. La Biblia o la enciclopedia, por favor, de Sí, pronto para la no tocar enciclopedia, temas. sí, claro, entiendo, profe. En cuanto a la estructura de la educación, podríamos hablar un poco de ello, cómo estructura la educación en Colombia la ley 115, los niveles, me refiero específicamente. A los niveles. Sí, ¿qué menciona la ley 115 en cuanto a los niveles de educación en Colombia? ¿Cómo se estructura la educación en Colombia a partir de la ley 115? ¿Qué menciona ella sobre eso? Bueno, voy a tratar de, de responderle desde dos perspectivas. Eh, una desde la estructura como tal de la norma y otra desde la estructura de los niveles educativos que usted me solicita. Claro, Bueno, desde la estructura de la norma está constituida por capítulos y artículos. Capítulos y artículos. Y, y desde la parte de niveles, bueno, tanto la ley 115 como otra norma que dispone el ministerio, que es el decreto 1860, que es el que organiza toda la parte pedagógica de las instituciones. Eh, Tengo que decir que hay varios niveles. El primer nivel es el de preescolar, ¿verdad? Puesto que apenas se está articulando todo lo que tiene que ver con educación inicial y todavía eso está en manos del bienestar familiar. Entonces, preescolar es un nivel, es el primer nivel de educación. Y le continúa la educación básica primaria, que va de primero a quinto, y la educación básica secundaria, que va de sexto a noveno, y por último la educación media académica, que va de 10 a 11. muchas gracias, profe. Profe, decreto 2566 de 93. Lo desconozco. Desconoce el decreto. Bueno, decreto 2566 tiene que ver con la calidad y, bueno, pues velar por la calidad y los demás requisitos para el favorecimiento y el desarrollo de programas académicos educativos. Sí, sí, de pronto viene a su mente alguna información, ¿no? No. De pronto, en el marco de la educación oficial nunca lo he escuchado. Ok, profe, le agradezco. Una pregunta más, profe. ¿Puede mencionar cuál es la diferencia de ley, decreto y acuerdo o reglamentación? Bueno, Y reglamentación. ¿cómo? Sí, la diferencia entre ley, decreto, eh,
acuerdo y reglamentación. ¿Cuál es la diferencia entre estas, podemos decir, Bueno, palabras? bueno, ahí tengo algunos vacíos con respecto a esa pregunta. Tengo algunas claridades. Por ejemplo, sé que la ley es una norma macro que regula un sistema, en este caso el sistema educativo, ley 115, por ejemplo. Y el decreto, el decreto lo que hace es que reglamenta esas leyes, ¿ya? Esa ley. Un decreto reglamenta una ley. Entonces, el decreto podría decirle que es quien reglamenta una ley. En este caso, le puedo decir que el decreto 1620, por ejemplo, el de convivencia escolar, es reglamentado a través la ley 1620 de convivencia escolar es reglamentado a través del decreto 1965. Entonces, un decreto tiene la posibilidad de reglamentar una ley. Con relación a acuerdos, no tengo muy preciso los acuerdos, y con relación a reglamentos, creo que ya es de pronto una normatividad un poco más aterrizada a situaciones muy en específico, como por ejemplo ya el uso de algunos espacios en particular. Biblioteca, sala de informática, sala de audiovisuales, eh, etcétera. Profe, ¿cree usted que tener el conocimiento y claridad sobre toda esta parte de la legislación educativa en nuestro país puede influenciar de manera positiva en el accionar profesional docente? Profe, las normas son la carta de navegación, la carta de navegación de todo servidor público, son las normas que lo regulan. Y creo que para el cumplimiento de un servicio deben conocerse y dependen del conocimiento de ellas para que el servicio sea óptimo o no tan óptimo. Entonces creo que al desconocer la norma se puede perder el rumbo. Podríamos decir que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Exactamente, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Así es, así es. Profe, ¿considera que el conocimiento que tiene usted sobre la legislación educativa de nuestro país es adecuada en relación al cargo que usted ejerce en la institución donde labora o como coordinador académico? Me repite, profesor, disculpe. Digo, ¿considera usted que el conocimiento que tiene sobre la legislación educativa en nuestro país es adecuada, es adecuada con relación a su labor como docente y coordinador académico? Bueno, profe, creo que bueno, hay que reconocer que me faltan por interiorizar algunos conceptos y de pronto explorar algunas normas. Pero también reconozco que sí tengo el manejo y conozco y he compartido y he socializado con mis compañeros docentes mucha norma, mucho material al respecto de la normatividad de educación en Colombia, y también soy muy dado a actualizarme una vez se emite una nueva normatividad, y, bueno, profe, considero que sí manejo muchas normas las básicas en el sector educativo. Una pregunta más relacionada con la última que le acabo de hacer. ¿Cree usted que mejorar en esos aspectos que usted dice que hay que mejorar o que debe mejorar allí sería positivo y ayudaría a que usted mejore su práctica? ¿Y en qué aspectos mejorarían? Sí, profe, como le digo, cuando usted conoce la norma, conoce el camino. Una vez uno conoce la norma, camina sobre lo sólido. Y toda norma es el sustento del accionar como agente educativo. Por lo tanto, el hecho de mejorar en esos aspectos permite que redunde también en los resultados institucionales. Muchas gracias, profe. Una pregunta más, profe. ¿Considera que la institución educativa debe brindarle herramientas a sus empleados o profesores para conocer la legislación
educativa del país. Claro que sí, profe. Bueno, con relación a ese punto, considero que es una realidad que muchos funcionarios públicos, ya de pronto saliendo un poco de la educación, sino siendo un poco más general, muchos funcionarios públicos no se da la tarea de actualizarse en cuanto a las nuevas normas que se emiten por parte del gobierno. Y como le dije anteriormente, en Colombia constantemente están emitiendo normas nuevas y nuevas orientaciones. Entonces, es una realidad. Desde mi práctica, ¿cómo he hecho de pronto para paliar un poco esa situación de la no lectura y la no actualización? He tratado bueno, este año empecé a organizar un normograma en la institución y una vez inició la pandemia, suspendimos porque era un normograma físico. Y también las capacitaciones, las actualizaciones. Entonces, una vez sale un decreto, una vez sale una norma, actualizamos. Entonces, desde mi práctica, por ejemplo, el día martes tuve la última capacitación con los compañeros. Bueno, el último espacio de reunión con los compañeros y dentro de la agenda tuve la oportunidad de socializarles la última norma que escribió el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, que es la resolución 1721, que es la que orienta a cómo se debe trabajar en alternancia y cuáles son los protocolos que debemos seguir. Entonces, en ese respecto, como coordinador, creo que estoy al día en cuanto a estar atento a socializar y actualizar a mis compañeros docentes, porque es importante que todo el personal esté preparado. Claro, profe. Profe, para terminar, usted ha sido bastante conciso, preciso en lo que ha dicho y algunos aspectos ha sido también amplio, generoso, pero podríamos concluir esta entrevista con una corta reflexión acerca de todo lo que hemos hablado, específicamente a lo que tiene que ver con la legislación colombiana en el aspecto educativo y el papel de las instituciones educativas y bueno, personas como usted que son coordinadores académicos y que tienen la responsabilidad de alguna manera de, como usted decía, de facilitarle a los docentes que conozcan esta legislación para que puedan mejorar su práctica docente. Sí, el papel de las instituciones en cuanto a que los docentes tengan esta formación y tengan este conocimiento de las leyes. Bien, profe, bueno, yo considero que haciendo de pronto un comentario general de todo lo que hemos dicho y haciendo énfasis en lo que tiene que ver con las normas, bueno, profe, ya he citado en varias ocasiones la misma frase y se la vuelvo a repetir, que es, estamos en un país que es bastante leguleyo, que es bastante emisor de normas y que constantemente estamos a veces inclusive no hemos podido adoptar una cuando ya es derogada y es reemplazada por otra. Desde ese punto de vista, tenemos que decir que también nos hace falta a veces como personal, como agente de la educación o como funcionarios públicos, nos hace falta también a veces actualizarnos y estar al tanto de todas esas normatividades. Y por parte del gobierno, creo que hay una falla también muy considerable con respecto a todo eso, y es que, bueno, he sabido que en todas las leyes que se emiten, en gran parte en parte del final de la norma como tal, figura el publíquese y cúmplase, ¿verdad? Y yo en cierto momento escuchaba a alguien decir, pero ¿y por qué no está el socialícese, el comuníquese, el publíquese, socialícese y cúmplase? Entonces la socialización, en este caso, queda en manos de los líderes, de las personas que están al frente de cada una de las entidades, en este caso en las instituciones educativas, están al frente de rectores, están al frente de coordinadores, que son los directivos, y bueno, en lo que respecta a nosotros, profe, como le he dicho, el publíquese y cúmplase
figura en la norma y el socialícese y comuníquese, lo estamos realizando nosotros. A veces con muchas herramientas, a veces con pocas herramientas, pero de acuerdo a lo que tengamos y a lo que podamos, siempre estamos ahí prestos. No sé, le puedo citar que en su momento, una vez llegué yo a la institución, en la institución que laboro, que fue en el año 2015, solicito si se había capacitado sobre la ley de convivencia escolar que fue emitida en el 2013 y que, bueno, surtió efectos, podemos decir que surtió efectos en el 2014, pero que ya tenía prácticamente 2 años de estar en función y que debía estar en los manuales de convivencia de las instituciones educativas del país. Y la sorpresa fue que lo que me dijeron los docentes en su momento, que ningún agente, ni de parte de Secretaría de Educación Departamental, ni de parte de Secretaría de Educación Municipal, ni de parte de ningún visitador, auditor y supervisor, ni de parte de ningún agente de la institución, rector, coordinador, las personas que están en el momento, se había hecho una socialización al respecto. Entonces, una vez que llegamos, pude compartirle eso a los compañeros y se estuvo compartiendo la ley 1620 y el decreto 1985 que son los que lo regulan. Entonces, profe, considero que en Colombia hay mucha ley y emiten leyes constantemente, pero como agentes debemos estar prestos para conocerlas, para divulgarlas, para socializarlas, puesto que las necesitamos porque son la carta de navegación para poder salir hacia adelante. Así es, profe. Profesor Carlos, de nuevo muchas gracias por haber permitido esta entrevista. Hasta pronto. Bueno, profe, de nada, que pase muy bien. Saludos.